bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con la clase de Introducción al Budismo Mahayana y a la escuela Tierra Pura China. Mi nombre es Ya Juan y el curso es sobre una introducción al Budismo Mahayana, a los conceptos básicos del budismo Mahayana, y la escuela Tierra Pura China, cuyo centro es el Buda Amitabha, y la Tierra Pura del Buda Amitabha. Entonces, como les estaba diciendo, el curso está basado en estos dos libros acá. Eh, Hago mención de Marieli, que me ayudó a hacer la edición de estos dos libros. Le quedaron muy bonitos. Eh, el libro que ven a su izquierda es Vamos a la Tierra Pura del Buda Amitabha. Una introducción al budismo Tierra Pura. Es un libro que no tiene, yo creo que tiene menos de 100 páginas, unos 80 páginas a lo sumo. Además que tiene imágenes, es bastante, lo traté de hacer lo más pedagógico que pude, es bastante sencillo y lo recomiendo que lo lean de forma detenida, leerlo varias veces mientras vemos el curso. Y este es el libro que utilizaremos a lo largo de este trayecto y trataré de desmenuzar, ¿no? De volverlo como que mostrar toda la riqueza que tiene cada cosa, porque en el libro es bastante resumido, pero realmente me gustaría a cada párrafo dedicarle el tiempo que amerita, porque tiene muchos temas que son muy importantes, como cosmología budista, psicología, tiene también la ley del karma, las características de la escuela Tierra Pura, y voy a utilizar otro libro que les mostraré más adelante, que es mucho más extenso, que es Una semilla en manos de Amitabha, para utilizarlo para ampliar el contenido de este libro de Vamos a la Tierra Pura del Buda Amitabha. El otro libro que ven a su derecha son los pasajes de los 5 sutras Tierra Pura. Este libro es muy importante porque me baso en una traducción grande de los sutras, de todos los sutras, los 5 sutras Tierra Pura, y este que casualmente tiene algo extra, que no tiene la traducción que había hecho antes, es el tratado del Bodhisattva Vasubandhu. En la escuela Tierra Pura se tratan estos 5 sutras más un tratado, o sea que serían 6 textos. Más adelante, en un futuro, cuando tenga disponible una versión que está traduciendo Yawen del chino al inglés, yo voy a traducir esa traducción al inglés, al español, y vamos a tener todos los 5 sutras en español junto con el tratado completo del Bodhisattva Vasubandhu, ¿ya? Que yo sepa, eso no existe todavía en español, así que me siento muy complacido de poder servir de esa manera. En cualquier caso, estos 5 sutras que están acá ya contienen secciones de, de los 6 textos, incluido el del Bodhisattva Vasubandhu. Este libro creo que tampoco tiene más de 100 páginas y con él pueden estudiar los pasajes principales de cada sutra. Sin decir de que, obviamente, lo ideal sería que se leyeran todos los sutras, ¿no? Pero si de pronto no tienen tiempo o si de pronto quieren algo resumido, incluso yo he estudiado los 5 sutras y me parece que tener una versión resumida de cada sección principal es muy útil para estudiar y para enseñar, así que también se lo recomiendo para que lo tengan en cuenta. Como les digo, los otros dos libros, esto ya no serán los libros del curso, pero sí serán libros que yo utilizaré como referencia y también pueden utilizarlos como material adicional. El de la izquierda es Una semilla en manos de Amitabha, que es un libro un poquito más extenso, es como de 700 páginas, y ahí menciono el contenido de este curso, pero en mucho más detalle, cada cosa está explicada con los comentarios de los patriarcas, de los sutras, las palabras mismas del Buda. Yo diría que este libro, lo bueno de este libro es que casi no estoy hablando yo, o sea, que no crean que es porque estoy hablando yo que es bueno, no, realmente el libro es como una mini biblioteca, o sea, el libro tiene, creo que tiene aproximadamente unas 300 citas o más, tiene muchas citas, la mayor parte del tiempo yo simplemente dejo que los sutras hablen, ¿ok? Entonces es bueno el libro, porque tiene un compendio de muchas cosas que están en el libro sueltos. Entonces, básicamente lo que yo intenté hacer con este libro es ahorrarle tiempo a una persona interesada en el budismo para que no le toque leerse 50 libros, sino solamente en un libro pueda tener citas de todos esos libros y de pronto ahorrarse algo de tiempo y de energía, porque la verdad que hay veces que uno como budista lee muchas cosas y de pronto uno comete errores y comprende cosas y a veces hace uno como decimos aquí en Colombia, hace la vuelta del bobo.
Entonces, como que es una vuelta larga, larga, y al fin de cuentas uno se da cuenta que solo unos cuantos libros son los que tienen claridad, y entonces yo traté como de resumir, ¿no? Esos libros que para mí fueron muy importantes y me ayudaron en mi camino como budista y a comprender lo que es el budismo tierra pura y lo que es el budismo en general, y traté de resumirlo en este libro, que también contiene cosas personales de mi viaje al budismo tierra pura y al budismo general. Entonces lo recomiendo también y vamos a utilizarlo como material de referencia. Y a su lado están los 5 sutras sobre el Buda Amitabha y su tierra pura, que son los sutras ya completos, los 5. Y más adelante, como les digo, pienso también hacer la traducción del tratado del Bodhisattva Vasubandhu para que ya sean los 5 sutras más el tratado. Pero por ahora no lo haré porque estoy esperando, como les digo, la traducción de nuestra amiga Yawen del mandarín al inglés. Otros libros de referencia que utilicé, en los que me baso, pues, que para mí son como, porque bueno, hay que comprender algo, ¿no? Y es que el budismo no es, aunque tiene linajes secretos también, la mayoría de las enseñanzas son públicas, es decir, uno puede conseguir libros al respecto y estudiar por su cuenta. Y para mí lo ideal es que los estudiantes eventualmente lean y puedan ya defenderse solos y saber cuáles materiales consultar y cuáles son los expertos en cada tema y las traducciones que son fidedignas y que puedan ellos mismos gozar, ¿no? El budismo es una religión, una filosofía, ¿no? Un sistema de pensamiento y también de arte y es todo un mundo entero, y afortunadamente mucho de ese material se ha puesto a disposición en el siglo XXI de forma gratuita. Nosotros tenemos una gran ventaja con los budistas antiguos que muy pocos sabían leer y escribir. Hoy en día todos sabemos leer y escribir, y bueno, la gran mayoría de la humanidad. Y tenemos acceso a los grandes tesoros de la literatura budista de forma gratuita. Así que yo creo que eh, es bueno un poquito, así sea que no nos guste mucho la lectura, pero por lo menos tener referencias de los libros clásicos. En cuanto a lo que es el budismo Mahayana, que es el budismo que se practica en China, en Japón, que ya les explicaré las diferencias con el budismo Theravada y con el Vajrayana, pero este es el budismo que habla del camino del Bodhisattva y del deseo de convertirnos en Budas por el beneficio de todos los seres. Es el budismo que se practica ante todo en China, en Tíbet, Vietnam, en Japón. En cuanto a esa rama de budismo, de la cual hace parte la escuela Tierra Pura China y todas las escuelas Tierra Pura, es este libro que está aquí, que es un clásico de la literatura del budismo tibetano, es Las palabras de mi maestro perfecto. Este libro creo que también está traducido al español. En todo caso, hoy en día con Google Translate, conozco a muchas personas que no saben hablar inglés, pero si uno tiene interés en algo, uno se rebusca y es fácil. En cierta forma, si sea que las traducciones que haga Google Translate no sean perfectas, uno puede defenderse, y la verdad que sé que se puede, si uno tiene interés, llegar a, a comprender lo básico de un libro. Este libro que está a la izquierda es un libro muy importante, porque resume todo lo que es el budismo Mahayana y Vajrayana de una manera magistral. De hecho, es un libro que se considera un clásico de la literatura tibetana del siglo XIX y XX, y muchos de los lamas en el budismo tibetano lo tratan como un libro que es como fundamental para cualquier estudiante, ¿ya? El libro que ven a la derecha es un libro que ha sido muy importante para mi educación, pues, En las palabras del Buda. También está en español, si en algún momento lo quieren tener. Yo pienso eventualmente, para efectos de esta clase, tener una carpeta, y en esa carpeta voy a colocarles todos los libros que yo tenga en español sobre budismo. También les recomiendo un grupo que se llama Biblioteca Budista, administrado por un compañero argentino, Cabanelas. Él tiene una biblioteca que tiene, yo creo que ya tiene como 20.000 textos ahí. Lo que no se consiguen a esa biblioteca yo creo que no existe, tienen de todo. Así que bueno, de todas formas quiero sacar una carpeta específica de budismo tierra pura en español, eh, y para que ustedes tengan estos libros o los libros que yo tenga traducidos, o los libros que haya encontrado que sean relevantes para el curso. Este libro aquí al lado, de las palabras del Buda, es muy importante porque acá se mencionan los discursos básicos del Buda, donde él habla del canon Pali, del karma, del samsara, de las enseñanzas más básicas de las 4 nobles verdades, las cuales veremos en este curso. Entonces este fue mi libro de referencia para referirme a eso. ¿Ya? Y de pronto vamos a citar varios de los sutras que hay aquí,
y algunos de los comentarios de Patrul Rinpoche, que es el libro de la izquierda, el maestro tibetano que escribió este texto. Entonces, esos dos textos son muy importantes también para mí. Yo creo que para cualquier budista, no son libros de referencia. Este libro es muy importante. Y se me había olvidado decirles que para el libro de los 5 sutras del budismo Theravada que traduje, también le añadí, me tomé la libertad de añadirle una colección de las cartas del 13º patriarca. Este maestro que ven a su derecha es el 13º patriarca de la Escuela Tierra Pura. Es el maestro Jin Kwang, ¿ya? Y este maestro es muy, muy importante. Podría decirse que es de los maestros más importantes del Mahayana del siglo XX. Y él tiene un grupo de cartas que están aglomeradas o compiladas, perdón, en 6 volúmenes en mandarín. Pero de esas cartas, solamente 25 de ellas están traducidas al inglés. ¿Ya? Entonces yo me tomé la libertad de traducir algunas de estas cartas, las que me parecieron más relevantes para los estudiantes, las traduje al español. Hay una traducción al español también que está hecha, de esas 25 cartas también se las puedo facilitar, pero me parece que las traducciones me parece que no, que cometieron ciertas cosas que yo pienso que se pueden hacer mejor. ¿Ya? Entonces por eso me tomé la libertad de traducirlas directamente del inglés. Este libro es muy importante, Tierra Pura Sensen, Tierra Pura. Es un libro que también lo voy a colocar en la carpeta junto con otros libros de la bibliografía. Este es otro material muy importante que utilizaremos durante la clase. También este libro es muy importante del maestro Thich Thien Tam, es uno de los grandes maestros. Él de hecho per se no es budista tierra pura, pero es un erudito del Mahayana, quien era un gran practicante del sendero tierra pura. Hay que tener en cuenta que, como veremos más adelante, que el sendero tierra pura no es solamente para los budistas tierra pura, sino también para todos los budistas Vajrayana y Mahayana que aunque hacen otras prácticas y conocen todos los sutras, eligen especializarse en el Buda Amitabha y en el método de renacer en la tierra pura. Este es un clásico de la literatura sobre el budismo tierra pura, que yo sepa no está traducido todavía al español, pero como les digo, también lo tengo en inglés si algún día quieren utilizar Google Translate y pueden por lo menos comprender lo básico del libro. Muy, muy bonito. Se llama El budismo de la sabiduría y la fe. Ok, es muy importante este libro y también lo voy a utilizar, y de hecho lo cité bastante en el libro grande de Una semilla de manos de Amitabha. Por supuesto, en el libro pequeño lo menciono, pero no de forma directa, sino indirecta. Les menciono todos estos libros para que sepan de dónde estoy sacando yo mi información, de dónde me baso para escribir. Yo me baso no en lo que yo pienso, sino en lo que está dicho por los patriarcas y cómo de pronto lo único que yo hago es de pronto apropiarme de ese conocimiento y trato de clarificarlo y ponerlo en palabras sencillas. Pero realmente el contenido de todo esto está basado en los sutras y en lo que ya está dicho por los patriarcas. Eso es muy importante en el budismo. En el budismo, uno siempre tiene que huirle a la gente que aparentemente dice cosas nuevas. El budismo tiene una gran riqueza y realmente uno de los sellos de los grandes maestros es que ellos nunca ponían el Dharma por debajo, sino por encima de ellos. Eso es muy importante para todos nosotros. Si lo hacían los grandes maestros, los seres ordinarios como nosotros, por supuesto que tenemos que ser aún más respetuosos con el Dharma y nunca cambiarlo de acuerdo a nuestros gustos o disgustos, sino ser lo más fieles posibles a las palabras del Buda y de los grandes maestros. Es muy importante y es algo que se está perdiendo hoy en día. En cierta forma, por eso es que trato de ser bastante incisivo, insistir bastante en la bibliografía para que se note transparencia y para que la gente vea de dónde sale todo lo que estoy tratando de enseñar. ¿Okay? Estos son los 2 libros en los que nos basaremos para citar los sutras en caso de que sea necesario. Esta traducción es del BDK, del Numata Center de Kioto, en Japón, que tiene un centro de traducción budista, que han traducido los 3 sutras Tierra Pura, el sutra extenso, el sutra de la visualización y el sutra pequeño, traducidos por ellos. Y en cuanto a los 5 sutras como tal, que incluye también otros 2 sutras, que es el capítulo 40 de la Avatamsaka
y una parte del Surangama, aquí está, por el Corporate Body de Buddha Educational Foundation, del maestro Chin Kung. Es un maestro muy importante que tiene esta fundación y que nos ha permitido tener estos 5 sutras en inglés. Entonces, en estos 2 sutras, colección de sutras fue las que me basé para hacer las traducciones, y también son de acceso público, se pueden descargar, y estos fueron también 2 libros muy importantes para mi educación en lo que llevo estudiando budismo mahayana y tierra pura. Bueno, ya entrando en materia, una vez que les mostré un poquito de la bibliografía, vamos a ver eh, el prefacio. Hoy vamos a estudiar un poquito de la bibliografía del Buda antes de entrar al prefacio. Me pareció eso importante, ver un poquito de quién es el Buda, de dónde nació, cuál es su historia de vida. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros estamos aquí es por él. Estamos aquí es por el Buda. Esa es la única razón por la cual nosotros somos personas en varios países ahora, y personas en muchos países en el mundo que se interesan en el Dharma. Estamos aquí es por el Buda Shakyamuni. Y hay veces que nosotros olvidamos el maestro principal que nos habló del Buda Amitabha y que nos habló de todos los senderos, no solamente del Buda Amitabha, sino de todo, eh, la solución al problema de la vida, del sufrimiento, fue el Buda Shakyamuni. Me pareció bonito iniciar la clase con eso, como de una manera como de regresar un poco a las raíces, ¿no? Tratar de maravillarnos de nuevo con la historia de vida del Buda Shakyamuni. Entonces veremos si nos alcanza tiempo la historia de vida de él, o si no llegaremos un poquito como hasta la mitad, porque pues tenemos descargar unas imágenes muy bonitas. Les iré contando un poco de la historia de él, especialmente para aquellos que son nuevos en el budismo, e incluso si ya conocen la historia, tratemos de no verla solo como información, sino que tratemos de maravillarnos con ella. Incluso los grandes maestros nunca se han olvidado de la historia del Buda Shakyamuni, sino que siempre la recuerdan con cariño y con inspiración. O sea, el budismo no es como que, ah, sí, eso ya lo sé, y entonces vamos a pasar a algo mejor. No, el budismo es un todo, y en lo básico, hay veces que lo que se nos escapa, a veces no es lo complicado, sino lo básico. Eso es muy importante. Siempre tenemos que tener buenas bases en el budismo, y me pareció bonito poderles compartir eso. Entonces, vamos a la Tierra Pura del Buda Amitabha. Como les digo, es el libro que parece con las galaxias ahí, y el Buda Amitabha en blanco. Esa es la introducción al budismo Tierra Pura. En la parte 1 veremos qué enseñó el Buda, los reinos del ciclo de reencarnación, la naturaleza búdica dentro de todos los seres. Eso será objeto de nuestra clase de hoy, y yo creo que en las próximas 3, 4 clases le vamos a dedicar a estudiar lo que enseñó el Buda Shakyamuni. Muy importante eso. En la parte 2 veremos ya lo que es el Buda Amitabha y su tierra pura. Definiremos cuál es la diferencia y las similitudes entre el Buda Shakyamuni y el Buda Amitabha, y qué es una tierra pura, qué es la tierra pura del Buda Amitabha. Parte 3 veremos verdaderos casos de renacimiento. Bueno, como ya de pronto ya a lo mejor ya lo han leído, sé que Daniel ya ha estado estudiando eso, y yo sé que ya lo que es Efraín, Mari y Viviana ya conocen, pero es muy importante que tengan en cuenta que el Buda Amitabha no es ningún símbolo ni ningún, yo qué sé, cuento de ficción o un cuento de niños, sino que en verdad es un ser vivo. Muchas personas han visto el Buda Amitabha, de hecho no solo algunas, sino cientos de miles y docenas de miles, y hay cientos de casos. Solamente en China hay miles de casos, en Japón, en Vietnam hay muchísimos también, en Tíbet ni se diga, personas que han visto al Buda Amitabha y que se han ido a la tierra pura en el momento que ellos han deseado. Es decir, son personas que ya tienen control sobre la vida y la muerte. ¿Por qué? Por su devoción por el Buda Amitabha, y se han ido a la tierra pura cuando lo han deseado, demostrando así la existencia del Buda Amitabha. Y también muchas veces cuando estas personas se van a la tierra pura, aparecen luces, aromas exquisitos, milagros. Hay grandes testimonios, y aquí voy a narrar varios casos: el caso del maestro Haixian, el caso del maestro Yu Xin, el caso del maestro Hui Yuan y el caso del maestro Shandao, que son los grandes. Estos 2 últimos son patriarcas de la escuela Tierra Pura, muy importantes. Entonces, estos casos verdaderos de renacimiento es un capítulo que traté de meterle bastante entusiasmo, energía, porque me parece muy importante que la gente tenga en cuenta que cualquier cosa que digamos del Buda Amitabha no debe entenderse como un cuento para que nos portemos bien, sino realmente es algo importantísimo.
Es algo que en verdad es una realidad, es algo vívido y es algo que nosotros podemos experimentar si practicamos el sendero a tierra pura de manera correcta. Muy bien. En la parte 4 veremos el camino para renacer en la tierra pura. Examinaremos las tres provisiones de fe, voto y práctica, que son los tres pilares del budismo tierra pura chino. En la parte 5 veremos los 9 grados de renacimiento. En esa parte estudiaremos una enseñanza, un momentico, discúlpenme. Veremos esta enseñanza que de hecho casi no se enseña, no se transmite hoy en día, por razones que me parecen algo desconocidas, pero es una enseñanza muy importante que está en los sutras, que habla sobre los diferentes grados en los que podemos renacer en la tierra pura. Muchas personas creen que renacer en la tierra pura es como que sí, bueno, llegas a la tierra pura y ya como que boom, ya te transformas en un Buda así como pues, por arte de magia. Y esa no es la enseñanza original de la escuela tierra pura. Y de hecho yo en algún momento creí muchas de las simplificaciones, ¿no? Porque hay que entender que las demás escuelas tierra pura no significa que estén equivocadas, simplemente que han adaptado la enseñanza para que las personas no se preocupen por muchos detalles y lo han simplificado por el beneficio de los seres sintientes, por su beneficio. Así que yo no culpo eso, simplemente que la enseñanza original de la escuela tierra pura incluye estos 9 grados de renacimiento y habla del compromiso y del esfuerzo personal que nosotros debemos tener con el Buda Amitabha y de que independientemente de si nacemos o en la tierra pura, mientras mejor practiquemos, mientras más compasión y sabiduría tengamos, pues vamos a podernos beneficiar mucho más rápido y llegar a la budidad mucho más rápido en la tierra pura. Esa es la enseñanza original de la escuela tierra pura china. Y no solo la escuela tierra pura china, sino que en los sutras está. En la parte 6 vemos la escuela tierra pura china ya propiamente, cuáles son sus diferencias con los linajes japoneses, que son muchísimos. En Japón es bastante particular esto, porque en Japón no solamente está el Yodo Shu y el Yodo Shinshu, sino que el Yodo Shinshu tiene como 8 linajes distintos, el Yodo Shu creo que tiene como 4 también. Entonces es un poquito confuso, especialmente por una persona principiante llega y dice, wow, me dijeron escuela tierra pura, pero hay como 20 escuelas tierra pura. Entonces, ¿cuál de estas? Pues aquí mostraremos cuál es la diferencia, ¿no? Y mostraremos las ventajas que también tiene y los beneficios de las demás escuelas, ¿no? Nosotros en el budismo no debemos ser sectarios para nada. Todas las escuelas tienen sus cualidades y sus beneficios. Sin embargo, pues quise en esta parte demostrar cuáles son las diferencias con la tierra pura china. En la parte 7 veremos los métodos para practicar Nianfo diariamente y poner un altar en casa. Es muy importante esto, ¿no? Ya muchos de ustedes, Viviana, Efraín y Mari, ya están asistiendo a las sesiones de Nianfo formalmente. Me imagino que eventualmente, si le interesa a Daniel, él también podría unirse y practicar todos los días utilizando Zoom o incluso también en su casa, cómo armar un altar, cómo practicar Nianfo en nuestra vida diaria. Esta parte me parece muy importante. También le dediqué varias páginas a dar estas recomendaciones basadas en lo que están los sutras y en lo que dijo especialmente el maestro Jin Kwan, que es el último patriarca. Y por último veremos material recomendado, un grupo de videos que desde ya pueden ya consultar. Cuando termine la clase ustedes pueden ya ver los videos del canal de Yawen, donde hay 12 videos que ya están traducidos al español, que son complemento a todo lo que veremos en esta clase. Entonces pueden verlo desde ahora y de esa manera podemos volver mucho más dinámico el curso y pueden ustedes avanzar también a su propio ritmo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. Antes de incluso el prólogo, como les digo, quiero hablarles un poquito de la historia del Buda Shakyamuni. Un segundito. Sí. Entonces, hay que recordar algo muy importante. Cuando las personas hablan del Buda Shakyamuni, especialmente las personas que de pronto no son religiosas o no tienen una conexión espiritual con el Buda, tratan de ver al Buda Shakyamuni como un personaje más de la historia, ¿ya? Esa es una forma de ver al Buda Shakyamuni, como verlo como un maestro más que apareció en la India, sí, muy relevante, muy importante, pero un ser humano, al fin y al cabo. Esa no es la postura de los budistas, ¿ya? Todos los budistas sabemos de que el Buda era mucho más que un ser humano, ¿ya? Era un ser, él de hecho una vez se lo preguntaron, el Buda una vez le dijeron, ¿usted es un ángel? Y dijo, no. ¿Usted quién es un dios? No. ¿Usted es un ser humano? No. ¿Usted es esto? Tampoco. Dice, entonces, ¿qué es? Yo soy un Buda.
¿ya? Estoy por encima de todos los seres del samsara. Y él mismo se lo dijo a la gente, yo soy un loto. Por eso es que siempre, además de que me pareció bonito también, pero el loto es un símbolo del Buda, ¿no? ¿Y por qué? Porque todo el sufrimiento de la vida se puede comparar como eh, con barro, ¿no? Con barro, con lodo. Pero los Budas, en medio del lodo del sufrimiento mundano, se elevan majestuosamente como lotos por encima de las aguas oscuras del samsara, ¿ya? Del sufrimiento de la vida. Entonces, ese es un símbolo del Buda. Y el Buda se comparó a sí mismo con un loto. Por eso vamos a ver muchos lotos hoy, ¿ya? Porque es un símbolo del Buda. Él se describió a sí mismo como un loto. Y por supuesto, como ya veremos más adelante, el loto es muy importante para los budistas tierra pura también, ¿ya? Por razones que ya veremos más adelante. Entonces, estos son los 7 Budas del pasado. Bueno, entonces, por supuesto, no voy a describir esto en detalle porque ya tendríamos tiempo para ello. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los Budas no son seres como, no son entidades aisladas, sino que hacen parte de un programa, hacen parte de un grupo de seres, ¿ya? Que están iluminados y que llegan al mundo y vienen en periodos determinados de la historia a ayudarnos, ¿ok? Entonces, el mundo, según el budismo, tiene vastos periodos cósmicos que se llaman kalpas o eones. Y en esos kalpas, cada kalpa tiene aproximadamente unos 4.2 billones de años. Es mucho tiempo, ya es un tiempo vastísimo. Ya según el budismo, el universo es eterno, ya, tanto en el futuro, en el pasado, y también es infinito a nivel espacial. Entonces el mundo está lleno de seres sintientes y está lleno también, por lo tanto, de Budas, porque en el pasado sin principio han habido seres que también han llegado al nirvana y que nos siguen ayudando. Entonces, una vez que los seres se iluminan, descienden de ese reino de la iluminación y vienen a cada kalpa. Entonces se dice que cada kalpa tiene aproximadamente unos 1000 Budas, en el caso de los kalpas que se consideran auspiciosos. Es decir, kalpas que tienen, en cierta manera, buen karma colectivo o buenas condiciones sociales o buenas condiciones colectivas para que un Buda pueda venir a enseñar. Entonces, el Buda, de hecho, es un Buda que nos conecta entre un periodo cósmico y otro, que se llama el Vyuha Kalpa, que es el Kalpa glorioso, o el último Kalpa que hubo. El Buda entonces sería el cuarto Buda del actual Kalpa. Pero ya se dan cuenta que Vipassi es el Buda número 998 del Vyuha Kalpa, Sikhi es el Buda número 999 del Vyuha Kalpa, y Vesabu es otro Buda que es el número 1000, es el último Buda del Vyuha Kalpa. Pero en nuestro Buda Shakyamuni, o el Buda Gautama, Siddhartha Gautama, quien se manifestaría como el Buda, es el cuarto Buda de nuestro presente Bhadra Kalpa, es un Kalpa propicio, ¿ya? Así se llama. Entonces, para eso es para que ustedes se den cuenta que los Budas son muchísimos en el universo y hacen parte de un grupo de seres que siempre han existido y siempre van a existir, ¿ok? Es muy importante que lo veamos así desde ahora. Eso es muy importante en el budismo mahayana. Muy bien. Entonces, ¿cómo comienza la historia del Buda Shakyamuni? Entonces ustedes se sorprenderán, ¿no? Porque uno dirá, bueno, pero todo comienza como un bebé. Usted me está mostrando aquí a una persona mayor. Sí, lo que pasa es que la historia del Buda Shakyamuni no comienza en la tierra, sino que comienza en el cielo de Tushita, ¿ya? Según el budismo, y eso es algo que veremos en mucho más detalle, existen los 6 reinos del samsara. Son el reino de los infiernos, el reino de los pretas o fantasmas hambrientos, el reino de los animales, el reino de los seres humanos, el reino de los semidioses y el reino de los dioses. Entonces, eh, el reino de los dioses es el reino más vasto de todos porque tiene aproximadamente unos 24 cielos, 24 reinos celestiales, ¿ya? Dependiendo de la clasificación hay más o menos, pero aproximadamente son más de 20. Y en estos planos celestiales, el número 4 es el cielo de Tushita. Es un cielo bastante cercano a la tierra, pero sin embargo es un sitio muy agradable para estar. Según enseña el budismo, incluso los dioses tienen que morir. O sea que el objetivo del budismo no es llegar al cielo, como muchas religiones, ¿no? Sino que realmente el objetivo del budismo es trascender el cielo y el infierno, trascender todos los terrenos del samsara para llegar a ser un Buda. ¿Ok? Sin embargo, el cielo de Tushita es un sitio bastante civilizado, podría decirse. ¿Ya? O sea, dentro del samsara, digamos que el cielo de Tushita no está entre los peores sitios. Y en este sitio es un sitio muy importante, porque cada vez que un Buda se enseña en los sutras, y el mismo Buda lo dijo,
cada vez que un Buda va a enseñar en un sistema de mundos, siempre su parada anterior, por así decirlo, antes de llegar a su viaje al reino humano, es en el cielo de Tushita. ¿Por qué? Porque él antes de enseñarle a los humanos le enseña primero las deidades. El Buda se considera no solamente el maestro de los humanos, sino también el maestro de los seres celestiales. Y aquí vemos a este ser, que es el Bodhisattva, en ese momento el Bodhisattva Shakyamuni, ¿ya? Y le están pidiendo aquí los dioses, le están rogando que enseñe el Dharma en el reino humano. Eso es lo que dice aquí abajo. Los dioses están implorándole al Bodhisattva en el cielo de Santusita para que renazca en la tierra. Entonces es muy importante eso. Realmente el Buda Shakyamuni ya estaba destinado a convertirse en Buda. Él ya sabía que se iba a convertir o manifestarse a sí mismo como el Buda, estando en ese reino celestial. Y todos los dioses le pidieron, por favor, que descendiera al reino de los seres humanos. Entonces, esa es la costumbre que tienen los Budas antes de enseñar aquí. Cuando se manifiesta, esta es una imagen muy bonita, la que ven aquí, ¿no? Una imagen muy bien hecha, me parece, en donde está la reina Mahamaya. Entonces, el Buda, antes de nacer en este mundo, él eligió a la familia en la que iba a nacer. No solamente eso, eligió el tiempo en el que iba a nacer, el país, las circunstancias históricas y sociales que le iban a, a influir en su historia. ¿Por qué? Porque él se tomó fue tan minucioso en elegir el clan que eligió y el país que eligió. Eso lo veremos más adelante, pero es muy importante eso, porque los budas, antes de descender al reino humano, tienen que darse cuenta de que todas las circunstancias encajen para que la enseñanza quede sea de la manera más efectiva posible. Y aquí vemos a la reina Mahamaya, que tiene un sueño de un elefante blanco, ¿ya? Y este elefante tiene un loto que aparece rodeado de unas diosas. Entonces la madre tiene este sueño, ¿ya? Hay que entender que el Buda Shakyamuni eligió nacer como un príncipe en una familia muy distinguida en lo que hoy es el actual Nepal, en Lumbini. Entonces la madre se llamaba Mahamaya y el rey se llama Sudodan, fueron sus padres. La reina Mahamaya entonces tuvo este sueño y ella se acercó a los astrólogos y a los sabios de su reino, ¿no? Decirle, ¿qué significa este sueño? Entonces los astrólogos le dijeron que significaba que un gran ser estaba a punto de nacer en su vientre. Y así fue, ¿no? El Buda Shakyamuni descendió al vientre de su madre y decidió renacer dentro de ella. Entonces hay que imaginarse la gran fortuna que tuvo la reina Mahamaya de pues dar a luz a este gran ser que es el Buda, ¿no? El maestro de los dioses y los hombres, ni más ni menos. Entonces, estaba destinado a convertirse en el Buda o en un gran monarca, según los sabios del reino Sakya. Y eso es algo muy interesante, porque desde antes de nacer el Buda ya existía una especie de controversia. Una controversia que por supuesto no le pertenecía al Buda, sino a las mentes humanas, porque decía, bueno, pues si por algún motivo él no se llega a convertir en un Buda, él se va a convertir en un gran rey del mundo, se va a convertir en un gran monarca. Y eso, por supuesto, su padre lo, lo, lo cautivó bastante, este mensaje, ¿no? Que él iba a impedir por un periodo de tiempo, especialmente en su juventud, de que su hijo, el príncipe Siddhartha Gautama, se convirtiera en el Buda, porque iba a abandonar el trono y los deseos mundanos para transformarse en un maestro espiritual. Entonces este es el maravilloso sueño de la reina Mahamaya. Vean qué bonito aquí, es el nacimiento trascendental en el reino humano. Eh, Aquí vemos a la imagen de la izquierda, la reina Mahamaya. Se dice que la reina Mahamaya tuvo al Buda parada debajo de un árbol, ¿ya? Es muy importante esto, ¿no? El Buda nace debajo de un árbol, predica debajo de los árboles y también se muere debajo de un árbol. ¿Por qué? ¿No? Es algo interesante, no es algo para preguntarse. Ya eso poco a poco lo iremos respondiendo, pero eso es una forma también de demostrar de que el Buda estaba destinado también a meditar debajo de los árboles y estar más allá de las opiniones mundanas, ¿no? Por eso es que todos los grandes santos en todas las épocas siempre han elegido aislarse un poquito de la sociedad y ir a buscar la naturaleza. Y al Buda le gustaba mucho la naturaleza, porque eligió nacer, como les digo, debajo de un árbol y también se fue de este mundo debajo de un árbol y llegó a la iluminación debajo de un árbol. Muy interesante ese pensamiento. Y de hecho tiene mucho sentido porque se dice que todos los Budas tienen su propio árbol Bodhi, porque el árbol es un símbolo del universo, como veremos más adelante.
El caso es que el Buda Shakyamuni, en ese momento el príncipe Siddhartha, se dice que nace y su madre no tiene ningún dolor, ¿ya? Y cuando él nace, se dice que él puede caminar y da 7 pasos. Y a cada paso se dice que nace un loto debajo de sus pies, ¿ya? Por mucho tiempo yo pensé que este tipo de cosas eran como, bueno, de pronto están embelleciendo un poco la historia, pero he leído varios sutras en donde el mismo Buda decía que eso fue verdad, que él decía, sí, yo cuando nací di este mensaje y de hecho cuando él nació se dice que él abrió la boca, alzó su dedo, como aparece ahí, y dijo, este es mi último nacimiento, ¿ya? Yo soy un ser sagrado en todo el universo, no hay nadie superior a mí. Y ese es el mensaje de los Budas. Los Budas, por supuesto, no es algo que el Buda Shakyamuni estuvo repitiendo todo el tiempo, pero para la gente que en verdad tenía sabiduría, se daba cuenta de que él no era un ser ordinario, ¿ya? Por eso es que los dioses, los ángeles y muchos seres que están por encima de los seres humanos, incluso en muchas partes de los sutras venían a donde el Buda a pedirles enseñanzas, porque sabían de que él era superior a ellos y que él tenía mucho que enseñarles. Entonces ahí está el Buda Shakyamuni dando los 7 pasos majestuosos por debajo de él, los lotos. Y aquí vemos a la derecha este ser que ustedes ven con 4 caras, si lo alcanzan a ver, a la izquierda, ese es un dios Brahma, ¿ya? Es un dios muy elevado dentro del samsara, es un ser que no está iluminado, pero es un ser bastante poderoso y sabio. Incluso él también se hizo discípulo del Buda Shakyamuni, y ahí aparece la reina Mahamaya gozosa, casi que bailando, ¿no? Se la puede ver casi que bailando eh, de la alegría por dar a luz a el Buda Shakyamuni. Vean, entonces aquí continúa la historia, ¿no? Se dice de que cuando el Buda Shakyamuni nace, lo vemos aquí en los brazos de su padre, el rey Sudan, y aquí aparece un sadhu, o un sabio del reino que está bastante ya avanzado en edad, lo vemos aquí un poquito como cansado, ¿no? Está un poquito como enfermo, y él de hecho se lamenta porque él dice, este niño que vemos aquí va a convertirse en un Buda. Es una persona que tenía un ojo de sabiduría, tenía cierto grado de desarrollo espiritual y él ya sabía cuál era el futuro del Buda Shakyamuni, sabía que se iba a convertir en un ser iluminado, se iba a manifestar como tal y se está lamentando, ¿no? Está un poco triste, de hecho en la imagen uno lo ve un poquito como melancólico. ¿Por qué está melancólico? Porque él dice de que él se va a morir primero, y cuando el Buda Shakyamuni ya empieza a predicar, él ya va a estar muerto. Dice que él se lamenta muchísimo por su mala suerte. Entonces, de todas formas, él tuvo la humildad para venir a adorar al Buda Shakyamuni y a recomendar a la gente que no fuera como él y si tenían salud, si tenían vida, que ojalá escucharan lo que tenía que el Buda Shakyamuni para enseñar en este mundo. Aquí está el príncipe Sudodan, y si lo vemos, si ven que está rodeado de varias personas, ¿no? Si lo ven, unos 7, 8 ancianos. Y todos estos ancianos fueron convocados a la corte porque decían, bueno, todo apunta a que mi hijo va a convertirse en un gran ser, pero yo quiero que sea monarca. Díganme cuál es la predicción que ustedes tienen. Y todos dijeron, él se va a convertir en el Buda, él se va a convertir en un Buda, se va a convertir en un gran maestro espiritual. Sin embargo, decían, en el caso de que no logre eso, va a convertirse en un gran rey. Por su gran y poderoso karma positivo, va a convertirse en un gran monarca. Entonces el rey Sudán decide, no, yo no quiero que se convierta en, en un maestro espiritual, no quiero que abandone el trono y que se vaya al bosque, ¿ya? Entonces el maestro, perdón, el rey Sudodana hace todo lo posible para que su hijo no piense en materias espirituales. Y eso es lo que vemos acá. Sin embargo, como digo acá, no puedes esconder el sol con un dedo. El príncipe joven medita bajo un árbol y emana gran poder. Entonces, lo que sucede, y esto se explica en los sutras de una manera muy bella, de hecho, el Buda Shakyamuni, antes de iluminarse en los sutras, él de hecho se acuerda de su niñez. Y este es el recuerdo, si lo ven aquí. Es muy bonito lo que pasó. Estaba en un día, en un festival si ven aquí los bueyes, en un festival de cosecha. Y bueno, es un festival para los campesinos, donde aparecen los aristócratas y como que van a visitar un poquito los campos de cultivo. Y se estaba paseando en un día muy bonito con su familia, y de un momento a otro el niño, el joven de menos de 7 años, el príncipe Siddhartha, decide, bueno, yo quiero sentarme debajo de este árbol a meditar. Y nadie jamás le había enseñado qué es meditación. Él mismo, por voluntad propia, decidió sentarse a meditar, y no solamente eso, sino que entró en el primer dhyana. Es un nivel de meditación bastante elevado, y ni se diga para un jovencito.
es algo que es muy difícil de adquirir y de un momento a otro, él de forma natural, alcanzó este alto grado de estabilidad meditativa que se dice que es acompañado de una gran alegría. Y él estaba meditando en este estado sublime de meditación y estaba emanando una gran compasión y gran sabiduría hasta el punto de que todos los ministros al lado del rey Suddhodana se inclinaron y tocaron su frente con el piso y se inclinaron ante el Buda Shakyamuni. Bueno, ante el príncipe Siddhartha, porque no se había manifestado todavía como el Buda. Y se dice que también su padre era tanto el poder que emanaba a su hijo que él mismo también se inclinó ante él. Él dice, bueno, mi hijo no es un ser ordinario. Pero su padre quiere que se convierta en un rey. Pero el príncipe había nacido para ser el maestro de los dioses y los hombres, es el Buda. Entonces, es muy interesante ese conflicto, ¿no?, que tienen los que estaban allegados al príncipe Siddhartha. Sin embargo, el padre insiste eh, y trata de criar a su hijo con lo mejor de lo mejor. ¿Qué es lo mejor de lo mejor? Pues le enseñó todo lo que un aristócrata de la época debía saber, cómo utilizar un arco, cómo utilizar las espadas, le dio las mejores joyas, la mejor esposa también, le consiguió esposa, la princesa Yashodhara, que la vemos aquí en la derecha, se casó con ella, tuvo un pequeño hijo llamado Raúl. También vemos aquí que pues, se la pasaba en cierta manera entretenido, ¿no? Como hacen muchos de los aristócratas el día de hoy también a través de la historia, se tratan de desentender o de ignorar los problemas del mundo y pues tratan de ignorarlo. De todas formas, el rey Suddhodana, el padre del Buda Shakyamuni, trata de contener ese impulso espiritual de su hijo y trata de colocarle una especie como de esfera de cristal, ¿no? De que nada lo toque, de que no vea ninguna persona fea, de que ninguna persona enferma se atraviese por su camino, de que solamente vea gente linda, que solamente escuche música hermosa y que beba vino, que beba vino. Entonces, lo trata de mantener como si fuera una especie de tesoro y trata de que nunca se cuestione sobre los grandes problemas de la vida, como el sufrimiento. Aquí vemos esta hermosa imagen del matrimonio entre Yashodhara y el príncipe Siddhartha. Se cuentan los sutras de que eran personas que estaban muy enamoradas entre ellos. O sea, el Buda Shakyamuni no se ahorra imágenes de incluso cómo tenía momentos de intimidad con su esposa y él decía de que él la quería mucho y la quiso mucho porque después ella se convirtió, como veremos más adelante, en discípula de él. Sin embargo, aquí vemos al príncipe Siddhartha rodeado de muchas bailarinas, ¿no? Eh, Él estaba rodeado de lo mejor que podía comprar el dinero, siempre estaba vistiendo con lo mejor, bebiendo lo más delicioso, siempre rodeado de belleza, pero vemos que hay una especie como de tono melancólico en su mirada, y se dice que el Buda Shakyamuni era ciertamente un poquito, en cierta forma, como que estaba metido dentro de ese mundo, sin embargo, no se sentía que pertenecía del todo ahí. Aquí lo vemos, esta imagen me parece fantástica. El artista que hizo esto me quita el sombrero ante él, porque la verdad que está muy bien hecho. Muestra aquí el Buda Shakyamuni viendo, vean la forma como él ve ese poco de mujeres, ¿no? Está rodeado como de uno, dos, tres, cuatro, como siete, ocho mujeres semidesnudas, llenas de instrumentos musicales, de rosas. Me imagino que por el aspecto que muestra aquí la imagen, estaban como trasnochadas, de pronto una noche de pasión y de vino, de pronto un poquito como con resaca, pero de todas formas el Buda Shakyamuni está despierto en la mitad de la noche viendo con tristeza todo. ¿Ya? Entonces se dice, su padre lo aisló de los sufrimientos del mundo e hizo todo lo posible para evitar que el joven príncipe Siddhartha se hiciera preguntas profundas sobre la vida y la muerte. Se casó con la princesa Yashodhara, como ya he dicho, y tuvo un hijo llamado Rahula. Rahula, de hecho, significa yunque, una especie como de obstáculo. O sea, el Buda Shakyamuni estaba tan aburrido con la vida mundana que le puso como nombre a su hijo. Este es en cierta forma el, podría así decirse como una especie de esposa, ¿no?, que me va a mantener atado a este mundo mundano, pero yo la verdad quiero partir de aquí, ¿no? Quiero, de cierta forma, ver lo que está fuera del mundo y trascenderlo. Se sintió decepcionado, ¿no?, el príncipe Siddhartha, e incluso por todos los placeres pasajeros de la vida,
incluso la buena música, el vino y los mejores artistas que el dinero podía comprar, nada de esto podía sanar su sed espiritual. Y él sabía que ahí no estaba la verdadera felicidad, ¿ya? Eso es muy importante hoy en día que nosotros reflexionemos sobre eso, porque hoy en día nosotros estamos rodeados de en las revistas, en internet, ¿no? No sé, de gente linda, ¿no? De todo todo lo hermoso, pero lo que tiene que ver con la muerte, la enfermedad, tratamos de no hablar de eso. De hecho, mucha gente cree que hablar de eso es de mala suerte, ¿no? Pronto uno empieza a hablar sobre la enfermedad y la muerte, la gente dice, ay, no, mejor cambia de tema. ¿Ya? Por supuesto, a veces lo mejor es cambiar de tema porque no queremos meternos en problemas con la gente, pero la cuestión es no cambiar de tema interiormente. O sea, tenemos que reflexionar profundamente sobre el hecho de que por muchos placeres que nosotros acumulemos en este mundo siempre van a ser impermanentes. Y eso es algo que se dio cuenta el príncipe Siddhartha. Yo creo que todos los monarcas en todos los tiempos, si nosotros vemos la biografía de los grandes reyes, nos damos cuenta de que eran personas absolutamente psicóticas, ¿ya? Si el poder y la riqueza hicieran a la gente feliz, sería muy sencillo, pero ese no es el caso. De hecho, nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que incluso las personas más ricas del mundo suelen ser también muy infelices, suelen tener bastantes problemas también, suelen tener incluso trastornos. O sea que el poder, la riqueza y los placeres no nos hacen más sabios. Por el contrario, a veces suelen enloquecer a la gente. Y eso, es algo que el príncipe Siddhartha se dio cuenta de eso por su propia experiencia. ¿Ya? Nosotros, al leer la historia del príncipe Siddhartha, debemos también ver nuestra propia vida y darnos cuenta si es que nosotros también estamos en un castillo de cristal en donde tratamos de todo lo malo, tratar como de ocultarlo, y no estamos siendo mantenidos en un castillo por nuestro padre, por el príncipe, por el rey Sudán, pero por nuestra propia ignorancia. A veces nosotros tratamos de aislarnos de esos problemas y de no reflexionar al respecto. Sin embargo, como nos daremos cuenta, fue por este tipo de cosas que el Buda Shakyamuni pudo, en cierta forma, despertar. Ahora, despertar no, hay que recordar algo muy importante. El Buda Shakyamuni ya sabía que él iba a convertirse en un Buda, ¿no? Un momentico acá que estaba. Juan, Ella sabía que se iba a convertir en... Juan, Qué pena. ¿Sí? Juan, yo voy a tener que salirme un poquito o colocar en silencio, seguir escuchando, porque tengo que hacer un procedimiento. Lo que pasa es que tuve un accidente hace 2 años, les Sí. cuento ahí a ustedes y a los compañeros, y estoy sin poder caminar. Estoy, Ah, estoy impedido de caminar. Llevo 2 años ya con esto, así que tengo que hacer algo ahora y le explico un poquito para que bueno, yo voy a seguir escuchando, pero voy a tener que estar haciendo otra cosa mientras. bueno, no hay problema. Sí, solamente ponle ahí en silencio y bueno, haz tu procedimiento y cuídate entonces tu salud. Listo, no, no hay problema, Daniel. Muchas gracias, Juan. Está muy, muy, muy interesante esto. Bueno, perfecto, perfecto. Me alegra mucho. Estamos conversando. Bueno, entonces, como les decía, el príncipe Siddhartha, él ya estaba destinado a la Buda. Recuerden que nuestra historia comenzó no en la tierra, sino en el cielo de Tushita. Él ya sabía, él simplemente estaba jugando. De cierta forma, es una forma hábil que utilizan los budas, es pretender que son seres ignorantes y mostrarnos el sendero, la iluminación a través de su vida. ¿Ok? O sea que en cierta forma, si nosotros nos damos cuenta, esta vida del Buda Shakyamuni es real, pero a la vez también es una obra de teatro. Es una obra de teatro importantísima, ¿no? Es como, no podemos decir que es solamente una obra de teatro, no, es una obra de teatro que está preñada de significado, de que es muy importante estudiarla. Sin embargo, el Buda Shakyamuni interiormente él ya sabía lo que estaba haciendo. Y si nos está tratando de demostrar todas estas cosas a través de su aparente ignorancia, es para también apuntar a nuestra propia vida. Es muy importante. Entonces, se dice que el Buda, el príncipe Siddhartha, ¿no? Salió un día fuera del palacio y se escabulló de los ojos de su padre y se fue con su ayudante y fue al pueblo. Y lo primero que se encontró fue con cuatro cosas. En la parte derecha vemos a un enfermo, una persona llena como de lepra, ¿no? Está llena como de verrugas. Vemos también a un
En la parte izquierda, una persona con un bastón bastante aporreada también ya por la edad avanzada. Vemos a un muerto, un cadáver, lo vemos acá, en la parte derecha, y vemos una persona debajo de un árbol meditando. Esas son 4 cosas que hicieron despertar de un momento a otro al príncipe Siddhartha. Entonces, él lo primero que le preguntó a la persona que lo estaba ayudando con los caballos, decía, ¿qué es eso? Decía, eso es una persona que está enferma. ¿Enfermedad? Sí, todos nos vamos a enfermar. Y yo también me voy a enfermar. Sí, tú también te vas a enfermar. Y preguntó, ¿y qué es esa persona que está como encorvada? ¿Qué es lo que le sucede? Decía, esa persona está vieja, ¿ya? Todos nosotros vamos a envejecer. Y yo también, sí, tú también vas a envejecer, ¿ya? Entonces se cuenta la historia bueno, supuestamente el rey tenía como tan protegido, tan sobreprotegido al príncipe Siddhartha, que prácticamente lo tenía casi como en un estado podría decirse, de alucinación, donde estaba tan alejado de la enfermedad, de la muerte, que creía que en cierta forma no le iba a pasar nada malo. Yo creo que eso también apunta a nuestra propia actitud, ¿no? Puede que nosotros sepamos que nos vamos a morir, que nos vamos a enfermar, que nos vamos a ir de este mundo, pero no reflexionamos al respecto. En cierta forma parece como si viviéramos en una especie de burbuja. Y esa burbuja se explotó de manera bastante rápida y dramática una vez que el príncipe sale del palacio y se encuentra, y con lo primero que se encuentra es con estas 4 cosas. También se pregunta, ¿y qué es esa persona debajo de ese árbol? Dice, esta persona es una asceta, es un buscador espiritual y él está buscando una solución a estos problemas. Entonces él dice, ah, yo tengo que dejar el palacio, ese palacio me tiene aburrido, yo lo que quiero hacer es lo que está haciendo esa persona debajo de ese árbol. Quiero sentarme a meditar como yo hacía de niño y encontrar una solución a estos problemas, porque todo lo que estoy haciendo en el palacio es una pérdida de tiempo. ¿Porque es una pérdida de tiempo? Porque me va a pasar exactamente lo que les está pasando a estas 3 personas. ¿No? Voy a enfermar, me voy a envejecer y voy a terminar como un cadáver ahí tirado. Tengo que solucionar este problema. No puede ser de que yo esté perdiendo el tiempo en el palacio y todas las personas tengan este destino y las personas prácticamente estén sonriendo y pensando de que no les va a pasar nada malo, cuando en verdad todos nos estamos aproximando a nuestro fin. Entonces el Buda, bueno, el príncipe Siddhartha, porque no se había manifestado todavía como el Buda, decide abandonar su palacio. Y acá aparece una imagen muy bella, ¿no? Que es el príncipe Siddhartha, abre la puerta y se encuentra con su esposa, la princesa Yashodhara, y su hijo Rahula. Miren la cara que tiene aquí el Buda Shakyamuni, un poco de melancolía, ¿no? Hay una dura elección por el beneficio de todos los seres, porque él decía, bueno, sé que tengo que salir de aquí para encontrar el fin del sufrimiento, para convertirme, manifestarme en el Buda, pero tengo que sacrificar, tengo que abandonar lo que más quiero yo, que es a mi esposa y a mi hijo. Y el Buda abandona a su esposa y a su hijo en busca de una solución a la enfermedad, la vejez y la muerte. Ahora, si el Buda, y ya sabemos que es así, porque desde que él nació ya se apuntaba de que él iba a convertirse en un Buda, y ya sabía que él era un ser iluminado antes de nacer, ¿por qué eligió todo esto? ¿Por qué eligió todo este drama? Yo creo que también es para demostrarnos que hay cosas mucho más importantes que el bienestar mundano. Muchas personas dicen, bueno, ¿cuál es como lo máximo en tu vida? Dice, bueno, no sé, mis hijos, mi familia, mi padre, mi madre. Y claro, esas son cosas muy importantes, ¿ya? Pero lo que nos está diciendo aquí el Buda Shakyamuni es que hay cosas más importantes que esas. Hay cosas que son muchísimo más importantes que eso y que incluso para poder trascenderlas tenemos que desapegarnos de ellas para poder que las cosas tengan sentido. Y eso fue lo que le tocó hacer a el Buda Shakyamuni. Se separa de su esposa Yashodhara y su hijo Rahula y decide escapar, prácticamente huir del palacio. Sin embargo, algo pasa muy interesante y es que Mara, que es uno de los dioses más temibles dentro del budismo, ¿por qué? Porque esta es una deidad que le tiene en cierta forma un poco de temor y también un poco de recelo a los budistas. Los budistas, una vez que practican, van a poder salir del samsara y escapar del rango de influencia de muchas de estas deidades. Sin embargo, Mara es un ser que tiene gran poder sobre una gran porción del samsara y él no quiere que las personas salgan de ese rango de influencia. Y cuando el Buda está tratando de escapar del palacio, él se le aparece al Buda y dice, ¿por qué te quieres ir? ¿Por qué vas a salir del palacio? Le dice Mara.
tratando de tentar al joven príncipe, decirle, "No, lo que estás haciendo es una locura, si tu esposa está allá, tu hijo está allá, tu padre, qué va a decir, qué van a decir tus familiares? Allá está lo que más te gusta, que es el vino, las mujeres, por qué vas a sacrificar tu trono por esta tontería?". Sin embargo, el príncipe Gautama, se dice en la historia, muy bella, ¿no? Que a veces se representa con bastante embellecimiento, pero se dice que el príncipe es victorioso ante Mara, no escucha a Mara, sino que continúa de forma decidida, abandona a su esposa, hijo y el trono en búsqueda del camino que lleva al fin del sufrimiento. Eso fue lo que sucedió. Después el Buda se corta el pelo y decide vivir una vida en cierta forma bastante peligrosa, ¿no? Eh, abandona todos sus atuendos de rey, ¿ya? De aristócrata, mejor, de príncipe, todas sus joyas, corta su pelo y vive una vida ascética, lejos de los placeres a los que estaba acostumbrado. Entonces el príncipe Siddhartha se convierte en el asceta sin hogar Gautama. Y desde este momento será conocido durante algún tiempo como el asceta Gautama, como la persona que vive en la calle, en los bosques, que no vive en los pueblos, sino que vive lejos de la sociedad, tratando de buscar la realización espiritual. Y comienza una aventura, que es la aventura que lleva al príncipe Siddhartha Gautama a convertirse en el Buda. Una aventura espiritual dura y maravillosa a la vez. Gautama, ¿ya?, va a visitar a los mejores maestros espirituales del día, como Alara Kalama y Ramaputra, ¿ya? También entrena como un ascético extremo. ¿Quiénes eran estos personajes como el Ara Kalama y Ramaputra? Resulta de que en la India, esta es una de las razones por las cuales el Buda decide nacer en esa parte del mundo, es precisamente en esa época, es porque en ese momento la India, y hasta el día de hoy también sigue siendo, un sitio donde hay una confluencia de innumerables filosofías. Ya en esa época en la India ya había materialistas, ya había personas que creían en Dios, ya había personas que eran politeístas, ya había monoteístas, había de todo, ¿ya? Era en cierta forma como una olla a presión llena de todo tipo de filosofías. Había cierta libertad también religiosa, donde había muchas sectas y filosofías compitiendo entre ellas. Y él nace en esa época, en cierta forma, para mostrarnos a nosotros cuál es el camino correcto entre todas esas opciones, ¿ya? Es muy importante que el Buda Shakyamuni haya decidido nacer en esa época. Además, porque si hubiera nacido de pronto en otra época, no hubiera podido tener tantos ejemplos y hubiera tenido ni siquiera la libertad de poder buscar. En cambio, en la India ya existía esa tradición de que a pesar de que no hubiera una tradición específica, había, especialmente en ese país, que es el país de Kosala, en donde nace el Buda, había cierto grado de libertad, ¿ya? De las personas, a pesar de tener opciones religiosas, no estaban obligados a seguir un sendero tan rígido. El Buda, el príncipe Siddhartha, entonces va a visitar a Alara Kalama y a Ramaputra. ¿Qué enseñaban estos maestros? Estos maestros enseñaban cómo meditar para llegar a la Rupa Dhatu, que es un grado de realización espiritual que se llama los reinos de la no forma. ¿Qué significan estos reinos de la no forma? Son estados meditativos que lo que hacen es anular el mundo, como que entran en meditación y ponen la mente totalmente en blanco y se pueden quedar ahí durante días enteros. Imagínense eso. Y para ellos, eso pensaban ellos, eso era la iluminación. La iluminación era entrar en ese estado y quedarse ahí porque en ese estado no hay problemas. En cierta manera, estaban escapando del mundo con sus mentes. Claro, eran estados bastante difíciles de adquirir. Y en cierta forma el Buda se dio cuenta de que aunque eran seres no iluminados, se estaban esforzando bastante y eran sinceros, no lo hacían de forma con maldad, no estaban engañando a la gente. Estaban engañándola, pero no de manera voluntaria. Entonces el Buda se hizo discípulo de Alara Kalama y de Ramaputra después y se volvió el discípulo estrella de ellos. ¿Ya? No solamente se llegó a su grupo religioso, sino que se convirtió prácticamente en la mano derecha de ellos y llegó incluso a superar a sus propios maestros. Y le dijeron, ¿por qué no te quedas con nosotros? Ahora tú eres el maestro. Él decía, no, lo que ustedes consideran iluminación, para mí todavía es sufrimiento. Y a todo el mundo lo dejó con la boca abierta. Decía, pero ¿cómo es posible que esta persona, que es un prodigio espiritual, viene, domina todo lo que yo le enseño y me dice que lo que aprendió no le sirve de nada? Entonces decía, esto es una cosa inconcebible. Sin embargo, el Buda les explicó que realmente lo que ellos habían hecho no era
solucionar el problema del sufrimiento, sino solamente suprimirlo a través de la meditación. Y ese no es el fin del sufrimiento, ¿ya? Es como colocar una roca encima de un pasto. Entonces, si la colocas ahí, el pasto no crece, pero si quitas la roca, el pasto sigue creciendo. Simplemente lo estaban suprimiendo. Y de hecho, el Buda, a través de su propia investigación filosófica y su propia observación espiritual, él se dio cuenta de que esos estados mentales a los que habían llegado Narakalama y Ramaputra eran solamente otras partes del samsara, estaban todavía dentro del ciclo de la muerte y el nacimiento, y él se dio cuenta de que correspondían con ciertos reinos elevados, pero que todavía estaban dentro del ciclo de reencarnación. Más adelante, después de que se rindió con el Kalama y Ramaputra, trató de practicar ascetismo extremo. Esta es una de las partes más maravillosas de su historia, porque él de hecho casi se muere. Miren cómo está aquí en esta imagen. Está prácticamente muriéndose de hambre. Y literalmente se dice en los sutras de que muchas deidades, muchos dioses trataban de alimentarlo a él y decirle, bueno, vamos a tratar de entrar dentro de la piel del Buda, de Gautama, para que no se vaya a inmolar él solo. Era prácticamente un suicidio lo que estaba haciendo. O sea, no estaba ni tomando agua ni comiendo. Y supuestamente estaba haciendo esto ¿para qué? Porque había muchas personas en la India, y a propósito, esta gente todavía existe el día de hoy. Son personas que creen que para poder llegar a la iluminación hay que torturar el cuerpo. O no torturarlo, pero por lo menos hay que tener total maestría sobre el cuerpo de tal suerte de que no hay que comer, tratar de dormir poco, de comer muy, muy poco, de tratar de controlar la mente a través de la tortura, ¿ya? De hecho, en la India hasta el día de hoy hay personas que tratan, por ejemplo, hay un señor en la India que es famoso porque alzó su brazo y no lo ha bajado. Hasta el día de hoy lleva como 10 años con el brazo hacia arriba y el brazo ya se le atrofió, ya se le convirtió en una especie de muñón, es horrible. Ya, y el tipo dice, ah, sí, vean lo poderoso que soy, que tengo control sobre mi cuerpo. Y hasta el día de hoy en la India hay mucha gente que cree que ese tipo de personas son admirables. El Buda intentó hacer eso, intentó torturar su cuerpo todo lo que pudo, pero se dio cuenta de que por mucho que torturaba su mente y su cuerpo, no lograba la iluminación. Logró poderes sobrenaturales, sí, ¿ya? Logró muchas cosas a través de la mente, pero se dio cuenta de que eran solamente juguetes dentro de la prisión del reino de la muerte y el nacimiento. Entonces, se dio cuenta de que esto no funcionaba para nada y él abandona a estas personas. Y si se dan cuenta, si se dan cuenta de estos cinco personajes dicen, ok, este príncipe Siddhartha ya se está muriendo de hambre, pero mire que ya empezó a comer. Si se dan cuenta en la imagen, aparece ahí unas uvas, unos frutos, ¿no? Significa de que él dice, ok, esto no me funcionó, entonces voy a empezar a comer de nuevo. Y apenas él empieza a hacer eso, sus amigos, que son ascetas, en cierta forma bastante fanáticos, le dicen, ok, este príncipe ya se rindió, ya es una persona débil, vamos a abandonarlo y se fueron. Vean esta parte muy bonita, esta imagen, me aparece esta mujer ofreciéndole un poco de arroz a el príncipe Siddhartha. Gautama, el príncipe Siddhartha Gautama entiende que las prácticas extremas son inútiles para poder llegar a la iluminación. Los logros meditativos exaltados solo conducen al sufrimiento final, como también corresponden a estados de existencia samsárica. Es decir, los logros meditativos exaltados solo conducen al sufrimiento en el final. ¿Por qué? Porque como les digo, llegar a ciertos estados meditativos exaltados y estar todavía apegado al placer de la meditación se considera una forma de apego todavía, ¿ya? Es una forma de apego sofisticada, es una forma de apego quizás hasta interesante, pero sigue siendo apego. Entonces el Buda Shakyamuni decide que eso no funciona y empieza a aceptar comida de la gente, como lo solía hacer antes. Cuando estudiaba con Alara Kalama y Ramaputra, ellos también aceptaban comida de las personas de limosna. Y llega esta chica y le ofrece al Buda Shakyamuni esta comida y él acepta. Y él dice, qué bonito, esta mujer a través de este gesto de amabilidad me está recordando de que yo necesito de los demás y de que también no puedo torturar mi cuerpo, sino que tengo que tratarme bien. Mi cuerpo no tiene la culpa, lo que tiene la culpa es la mente. O sea, realmente no tengo que torturar a mi cuerpo ni a mi mente, sino tratar de encontrar la solución de una manera sosegada, comiendo bien, comiendo lo necesario, durmiendo bien y bebiendo agua, ¿ya? Sin ningún problema. Después él también se da cuenta, aquí por ejemplo ustedes ven acá este dios, ¿no? Que tiene una cítara, una especie de guitarra antigua. Y él dice, ok,
Si la cuerda de esta cítara, este instrumento musical, está demasiado tensa, se va a romper. Sin embargo, y por el otro lado, ¿no? Si esta cuerda está demasiado floja, tampoco va a sonar. Entonces, si está muy tensa, se rompe. Y si está demasiado floja, no suena. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? El camino medio, que es este camino, ¿no? Es el camino es el camino de aceptar la comida de los demás, de vivir de una manera sencilla, por supuesto, no de caer en el extremo, de pasarla bien, ¿cómo te digo? De tratar como de volver a sus pasos como cuando vivía como príncipe, pero vivía en el bosque, pero vivía de una manera equilibrada. Entonces aquí pasa algo muy hermoso, es que el Buda empieza a buscar el sendero hacia la iluminación. Y aquí lo está protegiendo un naga, que se dice que es un animal, una especie de serpiente que tiene cierta inteligencia. Esta serpiente gigante llamada Naga, que es muy inteligente, se da cuenta de que el Buda, bueno, el príncipe Siddhartha, que todavía no se ha manifestado como Buda, está buscando el sendero de la iluminación y en medio de una tormenta se ofrece y utiliza su cuerpo para protegerlo como si fuera una sombrilla. Me parece una de las imágenes más bonitas y es muy famosa en la historia del budismo esta imagen, porque se muestra de que la iluminación no es solamente importante para los humanos, sino para todos los seres del universo, incluso para los animales, como los nagas, o los dioses también. Para todos los seres del universo, desde el más bajo hasta el más alto, lo que está haciendo el Buda Shakyamuni ahí, de estar buscando el nirvana o de manifestar el nirvana, es lo más precioso que alguien puede hacer. Por lo tanto, el naga, que de hecho es un animal que es bastante poco simpático, la mayoría de los nagas son muy territoriales, algunos son sabios, pero la mayoría de los nagas podría decirse que no son las personas más amigables que hay, pero incluso ese naga, que es un poquito no simpático, decide proteger con su cuerpo al Buda Shakyamuni de una tormenta porque sabe que lo que está haciendo él es muy importante. Que me parece una imagen muy bonita. Eh, el camino a la liberación es importante para todos los seres del universo. Realmente el Buda, como ya les había dicho, ya había alcanzado la iluminación hace muchos eones en el pasado, pero él está asumiendo la ignorancia para demostrarnos cómo llegar a la iluminación a través del sendero de su vida. ¿Ok? Aquí aparece Mara intentando estropear la meditación del Buda para que no llegue al nirvana. Muy bien. Entonces, como ya tenemos tiempo considerable, vamos a dejar unos 15, 20 minutos para preguntas y respuestas si tienen, y para la próxima seguimos con la historia del Buda Shakyamuni. ¿Ok? Todavía nos falta la mitad de la historia. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir, está bien. Y si no, pues me dicen y de pronto compartimos alguna otra cosa. Normalmente, Ya Juan, ¿me escucha? sí, antes de que hables, querido Efraín, iba a decirles que normalmente las clases, lo que pasa es que hoy me confundí un poquito con el horario, porque realmente mi objetivo era comenzar a las 3 de la tarde, o 5 de la tarde Argentina, 2 de la tarde Honduras. Ya son las 4:36, normalmente las clases deberían durar 1 hora y 15 más o menos, o 1 hora la clase y 30 minutos para las preguntas, pero como comenzamos casi a las 3:30 o 5:30 de Argentina, entonces ya podemos comenzar con la sección de preguntas, ¿vale? Sí, sí, dígame, Efraín. ¿De qué escuela practica este monje de Vietnam? Thich Thien Tam, Sí. ya te lo muestro. Ah, qué pena. El maestro Thich Thien Tam es maestro de budismo esotérico. Él estudia, él es maestro de todo el Tripitaka. O sea, él se leyó todo el Tripitaka. Y él practica, se especializó en budismo tierra pura, pero conoce también muy bien el budismo vajrayana y el budismo esotérico de las tradiciones chinas y vietnamitas. Sí, él de hecho fue el patriarca o el monje principal de todo el budismo de Vietnam. Era como el jefe de la organización de budismo de allá. Él ya falleció, creo que falleció como en el 2000, no hace demasiado tiempo, pero sí, el maestro Thich Thien Tam es no solamente maestro de budismo tierra pura, sino de budismo también
vajrayana, esotérico, y conoce muy bien todo el canon Taisho Tripitaka o el canon budista chino. Mm. Y ya Juan, mi otra pregunta, si es que Mara tiene muchas similitudes con el diablo del cristianismo, o es diferente. Es diferente, míralo aquí, ¿no? Mara, de hecho, es bastante apuesto, podría decirse, está lleno de oro. ¿Por qué? Porque Mara, es que todavía no hemos visto cosmología budista, bueno, aunque eso tú ya lo has estudiado antes, pero hay que recordar que en el budismo hay como 20 cielos y el cielo de Mara es el sexto cielo. Es un cielo considerablemente elevado, donde habitan seres que no todos son malos, pero son seres que son bastante sofisticados, tienen grandes poderes mentales y también son seres que les gusta mucho el placer. El cielo donde habita Mara se llama Paranirmita Vasavartin, o el cielo de la libre manifestación de los placeres proporcionados por los demás. Es un cielo bastante largo de decir en español, pero así se llama. Y en ese cielo, los seres se dedican, imagínense como si su vida fuera Netflix, pero Netflix multiplicado por 1.000 millones. O sea, prácticamente tu vida es entretenerte viendo lo que hacen los demás. Y a eso se dedican los dioses de ese cielo. Y viven mucho tiempo y se la pasan viendo obras de arte, se la pasan escuchando la mejor música que existe en esas dimensiones. Y eso es Mara. O sea, que no se puede decir que Mara sea como un demonio, como un ser ¿cómo te digo? Macabro. No, o sea, Mara se puede manifestar incluso de maneras muy hermosas. De hecho, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Por ejemplo, mira, estas son las hijas de Mara. Mara puede manifestarse también como mujeres hermosas, puede... en ese sentido sí se puede parecer un poquito como al diablo del cristianismo, pero con una gran diferencia, y es que en el cristianismo el objetivo de las enseñanzas de Cristo y de las enseñanzas de Moisés y todo eso es llegar al cielo. ¿Ya? A Mara le conviene que nosotros nazcamos en el cielo. Esa es la gran diferencia, ¿sí te das cuenta? Porque para Mara, que nosotros nazcamos en alguno de los cielos por encima o debajo de él, para él no es ningún problema, porque él sabe que estamos en un rango que no lo supera él, o sea, nos va a poder encontrar, ¿ya? Lo que le molesta a Mara es que, que los budistas que salen del samsara, él no los puede encontrar, ¿ya? Porque una de las obsesiones de Mara es poder localizar a la gente. ¿Ya? De hecho, cuando no sé si conoces eso, pero cuando los discípulos del Buda llegaban al nirvana, se decía que el cielo a veces oscurecía y el Buda decía, ese es Mara, está en cierta forma lleno de ira porque no puede encontrar a la gente que sale del samsara. ¿Ya? Esa es la cuestión. Mara le gusta el poder, es una persona que le gusta mucho el control también. ¿Ya? Pero el control por encima de los seres humanos y también por encima de los dioses que están por debajo de él. ¿Ya? Entonces, lo que le interesa a Mara es que no lleguemos a la iluminación. En cambio, al diablo del cristianismo lo que le interesa es que la gente no nazca en el cielo. En cambio, a Mara sí le conviene eso. Esa es la diferencia. Mm. Esta imagen es muy bonita, ¿no? Aunque, bueno, es de Mara y todo, pero vean y noten también que el Mara también trata de distraer al Buda con lucecitas, ¿no? Con lucecitas muy bonitas y cosas. Y muchas veces las personas a veces meditan y creen que se han iluminado y puede que estén siendo tentadas por Mara también, porque a Mara también le interesa que la gente crea que está iluminada, ¿ya? Eso es otro de los poderes que tiene Mara. Cuando una persona medita sin la bendición de los Budas, especialmente sin la bendición de Shakyamuni o Amitabha, corre el riesgo de pensar que se ha iluminado, yo qué sé, porque ve alguna lucecita o porque se siente bien, pero eso no tiene nada que ver con la iluminación. La iluminación está mucho más allá del reino de los dioses. Mm. ¿Alguna, alguna otro comentario? Juan, Daniel, sí, yo quería consultar con respecto a la historia de Shakyamuni, bueno, decía Siddhartha Gautama, el, la historia que él tiene desde cuando nace y para salir de lo que el padre quería que era el rey, él abandona a su hijo, a su señora. Esto es como
una historia como para seguir el ejemplo, o la iluminación está en el camino encontrando el término medio, por así decirlo, de entre lo extremo y lo no sé cómo decirlo? Sí, sí, Pero bueno, la cuestión es no sé. esta, amigo Daniel. Sí, es una buena pregunta, ¿no? No significa que debamos imitarlo al pie de la letra, debemos imitar su espíritu, ¿ya? Hay muchas Ya. personas que de pronto dicen, ah, sí, bueno, entonces la cuestión es mi esposa, ya toca abandonarla y ya voy a ser iluminado. No, no es eso, ¿ya? La cuestión es, incluso si una persona tiene esposa, hogar, una persona puede avanzar en el budismo. De hecho, muchos de los discípulos del Buda no eran monjes. La mayoría lo eran, hay que confesarlo, pero también muchos no eran monjes, sino que tenían también hijas, hijos, tuvo también discípulas, muchas, el Buda Shakyamuni. La cuestión, Daniel, es que una persona que sigue el budismo, y creo que uno de los mensajes importantes de los grandes maestros y el Buda Shakyamuni es que una persona que sigue el budismo para poder llegar al fin de la historia o al fin de la, podría decirse, del objetivo del budismo, que es trascender el ciclo de la reencarnación a través de vivir una vida de pureza y de sabiduría, ¿ya? Lo cual es muy, muy difícil, especialmente en nuestra época es muy difícil porque para una persona poder aspirar a llegar al mismo grado, casi que obligatoriamente tiene que vivir una vida, ya sea como monje o vivir una vida bastante desapegada de los problemas del mundo, vivir como una especie de yogi, ya una persona que está dedicada constantemente a su práctica o que tiene todo el tiempo del mundo para ello. Y de hecho, ahí es donde entra la gran ventaja de la escuela Tierra Pura, que es lo que de pronto ya empezaste a leer, ¿no? En el libro, Mm. que lo leas. O si no, ya eventualmente en la clase tocaremos ese tema, pero lo que sí puedo adelantar por ahora es que la escuela Tierra Pura está destinada para personas en cualquier situación, para padres de familia, incluso para niños o personas que no tienen ninguna habilidad, por así decirlo, salida de lo común, ¿ya? Los discípulos del Buda, como vamos a ver más adelante, eran personas muy, muy sabias, muy inteligentes y muy capaces en meditación y podían hacer cosas que a nosotros nos parecerían increíbles. Entonces, en la respuesta del budismo, especialmente de la escuela Tierra Pura, que es la que yo practico, es que a pesar de que nosotros no somos prodigios espirituales o no somos personas de grandes capacidades, podemos aspirar a llegar a la iluminación en la tierra pura del Buda Amitabha y ser bendecidos por él en esta vida para poder llegar a la tierra pura y allí en la tierra pura sí empezar nuestra educación, por así decirlo, y llegar a la iluminación. Pero en esta vida, especialmente para los budistas tierra pura, y ya se verá obvio cuando ya entremos en tema, te darás cuenta de que llegar a la iluminación a través de seguir el ejemplo del Buda y de los grandes maestros que hicieron cosas similares a las que hizo el Buda, esforzarse a esos niveles casi sobrehumanos, es algo muy, muy necesario para poder llegar a la iluminación en una sola vida, ¿ya? La mayoría de los budistas, si tú les preguntas, si tú, por ejemplo, le preguntas a un budista tibetano o un budista chino que practican un templo, la gran mayoría de ellos te va a decir que ellos no esperan iluminarse en una sola vida, sino que dicen, bueno, de pronto si no me alcanza esta, de pronto en la próxima, de pronto seguir avanzando porque estamos como una especie de maratón. Si me hago entender, o sea, la iluminación es algo que se puede alcanzar de forma tan súbita, ya es algo que requiere de mucho esfuerzo durante varias vidas incluso. Entonces, esa es la respuesta que te daría la gran mayoría de los budistas mahayana, si son serios. Te van a decir, no, pues realmente la iluminación es algo que yo tengo previsto de pronto para un futuro, pero en esta vida a lo mejor no me va a alcanzar la vida, ¿no? Esa es la respuesta. Pero de ahí donde viene la ventaja del budismo tierra pura, porque en el budismo tierra pura nosotros reconocemos, decía, bueno, no soy como el Buda Shakyamuni, de hecho ni siquiera soy como el peor de sus discípulos en su época, soy una persona ordinaria, atrapada en este mundo normal, tengo familia, tengo obligaciones y sin embargo quiero aspirar a llegar a tener el mismo nivel de un Buda en un futuro. Entonces ahí es donde está la ventaja de la escuela Tierra Pura, que permite a las personas, una vez que abandonan este cuerpo físico, no seguir reencarnando, sino que nacen en el ambiente bendecido del Buda Amitabha, en donde van a poder practicar en un ambiente seguro y en donde no van a tener que retroceder jamás el mundo del sufrimiento, sino que vamos a poder avanzar sin ninguna duda y sin ningún problema hacia la iluminación, ¿ya?
Por eso es que la tierra pura del Buda Amitabha, como veremos más adelante, es el destino por excelencia de todos los budistas Mahayana y Vajrayana, ¿ya? E incluso también de los que practican el budismo Theravada, hay algunos budistas Theravada que creen también en Amitabha y quieren también, una vez que abandonen su cuerpo físico, estar en un ambiente propicio, que sea como una especie de universidad donde puedan aprender todo lo que no hemos podido aprender en una sola vida, ¿ya? ¿Ok? Si es claro, bueno, de todas formas no hemos llegado a ese tema, ¿no? Eventualmente vamos a explicarlo, a Ya explicarlo más. bueno, ¿habrá una escuela tierra pura en Corea? En Aparte de como Corea, siempre China, China, Japón, Japón, China. O En sea, Corea solía haber, pero hoy en día la verdad que no conozco, ¿sabes, Efraín? No conozco en Corea. La mayoría de las escuelas tierra pura hoy en día están en Vietnam, en China y en Japón. Tierra pura como tal. Y los linajes tierra pura en Tíbet no se conocen como tal, sino como linajes de Powa, en el Tíbet. O sea que hay muchos linajes que veneran al Buda Amitabha dentro del budismo. Lo que pasa es que no todos se llaman tierra pura, ya, o se pueden llamar con otro nombre, pero el Buda Amitabha es muy venerado en muy gran parte de las escuelas mahayanas. Pero la gran mayoría están es en China, Taiwán, Japón, ahí están la mayoría, y Vietnam también. En Vietnam también hay bastante budismo tierra pura y budismo Chan. Sí. ¿Quedó claro, Daniel? Sí, sí, ¿me escuchas? ¿Sí? Ah, Ah, bueno, sí, bueno, que no te había sí, escuchado. Sí, cuando lleguemos a esa parte de la clase vamos a poder estudiar mucho más detalle, ¿no? Lo que te dije ahorita fue un resumen bastante condensado, pero realmente una vez que ya entremos a esa parte de la clase, pues ya vamos a ver lo que es la tierra pura del Buda Amitabha y todo eso. Lo que sí debe quedar claro es que independientemente de cualquier escuela que una persona quiera estudiar, cualquier maestro de esas escuelas tiene que decirte, la iluminación es difícil, o sea, es muy difícil llegar a la iluminación a través de tu propio esfuerzo. Es algo que es claro. Si tú lees las historias de los patriarcas y la misma historia del Buda Shakyamuni, te das cuenta de que seguir el budismo de una manera seria no es para cualquier persona, ¿ya? A ese nivel. Es por eso que las escuelas Tierra Pura son las escuelas más populares del budismo a nivel mundial, porque la gran mayoría de la gente sabe que somos personas limitadas, personas que tienen dificultades ya para llegar a esos niveles de trascendencia tan sublimes, ¿no? Del budismo. Y sin embargo, aún así tenemos fe en los budas. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? O sea, me gusta el budismo, pero no tengo capacidad para practicarlo a ese nivel. Ahí es donde está el budismo tierra pura, ahí es donde está la belleza y la utilidad de las escuelas tierra pura, porque aceptan a personas de cualquier capacidad y son idóneas para personas que tienen familia, para personas que no son monjes o que no quieren ser monjes o que no tienen tiempo para estudiar mucho o meditar. Pero aún así pueden recitar el nombre del Buda Amitabha diariamente y si tienen fe en él, pueden aspirar a nacer en su tierra pura después de la muerte física. claro, eso fue lo que logré también captar ahí cuando leí por primera vez la introducción que Sí, tú sí, sí, tradujiste y que me la enviaste. sí, por eso te lo menciono, porque sé que de pronto ya lo has leído, de pronto no te parecerá tan raro, pero una vez que te leas el libro, te lo invito a leer, ¿no? También a Efraín, a Mari y a Viviana, que de pronto ya lo comenzaron a leer, el libro de la... Vamos a la Tierra Pura del Buda Amitabha, es un libro que me parece que está resumido y ahí está toda la información básica, de manera lo más sencilla que pude, lo puse ahí. Claro. ¿A qué edad el Buda Shakyamuni logró el nirvana? ¿A qué edad? Sí, ¿a qué edad? Bueno, él más o menos sale del palacio a los 29, más o menos como a los 35, 36 años. Ese es como el consenso que hay. Ya, 35, 36, sí. Sí, porque él se convierte sale del palacio y se convierte en un mendicante, más o menos a los 27, entre 27 y 29 años, y él demora 6 años, donde visita innumerables maestros como Alara Kalama y Ramaputra. Entonces, más o menos a los 36 años comienza su enseñanza, y él enseña hasta los 80 años, enseña casi durante, sí, Ya Juan, sí, ¿me escucha? sí.
los yalpos también son utilizados por los maras. Lo digo que como los yalpos también se disfrazan de maestros, así como el de la escuela esta sectaria y de Kadampa, o sea, son utilizados por mara. Bueno, Soy bueno, bueno, hay que entender qué son los yalpos, para los que no saben. Un yalpo son fantasmas hambrientos, y acá hacen parte de los reinos que están por debajo del reino humano. Ese reino de los animales que ya conocemos, el de los fantasmas que a veces aparecen a la gente, y el reino del infierno, que ese sí no lo pueden ver si las personas no son adeptas en meditación, no pueden ver esos reinos. El caso es que según el budismo existen ciertos pretas o ciertos fantasmas hambrientos, también se les puede llamar pretas en sánscrito. Estos fantasmas tienen reyes, y estos reyes de los fantasmas son seres muy poderosos que en vidas pasadas pudieron haber practicado meditación, incluso pudieron haber sido budistas, pero dejaron que su corazón fuera invadido por la envidia y por el odio, y también por los celos y por bastantes cualidades negativas, especialmente la codicia. Por eso fue que nacieron en ese reino. Y se dice que estos gyalpos pueden convertirse o tentar a la gente y tratar de seducirla para que los adoren, ¿ya? Entonces, lo que pregunta Efraín es si estos gyalpos pueden disfrazarse de maestros, o pueden disfrazarse de seres para confundir a la gente. Y es totalmente cierto. De hecho, algunas de las escuelas budistas hoy en día eh, eh, prefiero no mencionar nombres, pero ustedes mismos se darán cuenta por su actitud. Ustedes se darán cuenta de que hay ciertas escuelas que son extremadamente fanáticas y bastante alejadas de lo que es el budismo. No se les nota compasión. Entonces uno dice, bueno, esta gente, ¿por qué siguen a esta gente? Y te das cuenta de que están siendo guiados por un líder carismático que casualmente algunos otros budistas podrán acusarlo de no ser ni siquiera un ser humano, sino un gyalpo. Es muy probable que esto sea cierto. Hay muchos casos en la historia del budismo de maestros que fueron tentados por estos seres y que fueron seducidos, en cierta manera influenciados para, en cierta forma, hacer que la gente los adore. Una de las cosas que están obsesionadas los gyalpos es con la adoración. Les gusta que la gente los obedezca, les gusta controlar y manipular a la gente. De hecho, según lo que enseña el Dharma, hay que decirlo desde ahora, hay muchas religiones que muy probablemente no fueron enseñadas por ángeles ni por dioses, ni siquiera, sino por gyalpos. Es muy triste eso, porque los gyalpos de hecho son inferiores a los seres humanos. Los seres humanos en teoría tenemos mejor karma que un preta, un fantasmamiento. Por ahí ciertos pretas que son poderosos que pueden llegar a convencer a los seres humanos para que los adoren y les hagan sacrificios. Es un tema un poquito no tan agradable de hablar, pero existe. O sea, hay muchas religiones hoy en día que están obsesionadas con el poder y con los sacrificios y con las guerras, y ese tipo de cosas son bastante placenteras para los diálogos. Sí. Mm. ¿Algún otro comentario me dicen? Yo hace rato levanté la mano. No, pero no, es que no te estoy viendo, porque es que recuerda que no veo. Si alguien quiere decir algo, simplemente hable. Sí, pero bueno, no solamente agradecerte, ¿verdad? Y por la clase, yo realmente había leído un poco sobre la historia de Sakyamuni, pero no a ese nivel de detalle, ¿verdad? Entonces me parece grandioso, me parece, y como todo va tomando como sentido también de alguna manera, eh, el porqué de las cosas, y me parece muy interesante poder empezar con esto, ¿verdad? Con la historia para luego ya entrar en un poco más adentro, ¿verdad? En lo que es el budismo de tierra pura. Pero sí, me parece muy, muy bonito, y bueno, agradecerte, ¿verdad? Y por este esfuerzo que estás haciendo. Yo sé que hoy te dedicas a descansar más bien, pero has decidido atender a los latinos, a los de habla hispana, ¿verdad? Entonces, gracias por eso. Y bueno, un saludo a todos también.
Bueno, Mari. No, te agradezco mucho a vos también por la asistencia y bueno, sí, la verdad que esta historia del Buda Shakyamuni me pareció bonito comenzar con ello porque sé que Daniel está comenzando con el budismo y sé que también Mari no lleva menos, no más de 2 años en el budismo, menos, ¿no? Entonces me parece bonito que todo, y no solamente lo hago por ustedes, sino también para mí, porque me encanta la historia del Buda Shakyamuni, me parece una historia fascinante, me parece una historia llena de enseñanzas, y también me parece una buena introducción al budismo Tierra Pura, porque quien nos habló del Buda Amitabha es esa persona debajo de ese árbol, el Buda Shakyamuni nos habló del Buda Amitabha y le debemos todo a él. Por eso en el budismo chino decimos homenaje al maestro fundamental, Buda Shakyamuni. Es decir, sin el Buda Shakyamuni no sabríamos del Buda Amitabha. ¿Ya? El Buda Shakyamuni en cierta forma es el que representa, es como la sucursal, ¿no? Por así decirlo, de Buda Amitabha en este mundo. ¿Ya? O sea, los Budas tienen escuelas y mundos en todas las partes del universo, pero nuestro Buda local de nuestro mundo es el Buda Shakyamuni y a él le debemos el hecho de que estemos ahora hablando. Entonces, me parece muy bonito comenzar con esa historia. Y bueno, apenas llegamos hasta la mitad de la historia, solo que no quería de pronto abusar de su tiempo y me parece hasta un poquito mejor para la próxima de pronto comenzar un poco más frescos y continuar con la historia del Buda Shakyamuni y la próxima ya comenzaremos a hablar del libro propiamente y a empezar a hablar de las enseñanzas de Shakyamuni, porque hasta ahora no hemos tocado las enseñanzas. Solamente quería mencionar aspectos de su biografía para que ustedes vieran su vida y cuál es el contexto de su vida y de su país, el sitio donde nació, las dificultades que atravesó o que aparentemente atravesó, porque recuerden que según el budismo mahayana él ya estaba iluminado, simplemente pretendió eso, pero es un drama que él mismo decidió manifestar por razones profundas, por razones que me parecen dignas de mención. Ya la próxima continuaremos con la historia de Shakyamuni, terminaremos esa historia y comenzaremos ya a hablar de las enseñanzas budistas y ahí nos quedaremos el tiempo que sea necesario. No, la idea mía es no tener afán, sino de darles a ustedes el beneficio de dar las cosas lo más detalladas posibles. Ya, Juan, ¿dónde es que está el Buda Shakyamuni ahora mismo? El Buda Shakyamuni, él mismo lo dijo, ¿no? En el Sutra del Loto y también en varios sutras Mahayana, el Buda Shakyamuni tiene su propia tierra pura también. Pasa es que todos los Budas tienen reinos iluminados que ellos manifiestan, eh, que están fuera del samsara. El Buda Shakyamuni habló de su tierra pura, pero no le hizo mucha promoción. De hecho, se dice que también queda en el occidente, mucho más cerca que la del Buda Amitabha. La del Buda Amitabha queda mucho más lejos. Pero la del Buda Shakyamuni queda cerca, relativamente cerca de nuestro sistema de mundos, solamente que no hablo mucho de ella porque hay que recordar algo muy importante, y eso lo veremos más adelante. Eh, pero las tierras puras son sitios muy difíciles de acceder, porque para nacer en una tierra pura te toca hacer por lo menos un arahat. Imagínate eso, te toca ser un ser que ya ha superado completa y absolutamente los 3 venenos. Es el odio, ser una persona absolutamente sin odio, sin codicia, ¿ya? Y sin ignorancia, ¿ya? Sin aversión, sin ninguno de los 3 venenos. Ser una persona totalmente pura mentalmente. Por supuesto, eso todavía es inferior a un Buda, pero un Arahat ya está totalmente, tiene una mente totalmente inocente y totalmente pura para poder llegar a una tierra pura. Entonces, muchos de los Budas, especialmente Buda Shakyamuni, eligen no mencionar muchas de sus tierras puras, especialmente en estos mundos, como el de nosotros, que es un poquito, podemos decirse que nuestro mundo, y eso lo veremos más adelante, no está dentro de los mejores mundos para estar, digamos, pongámoslo así. Si el universo fuera una ciudad, nuestro sistema de mundo es un barrio un poquito problemático. Eso nos lo dijo el Buda varias veces, ¿ya? Y nos lo decía con un poquito de preocupación. Decía, bueno, es que ustedes están en un mundo un poco complicado. Y bueno, el caso es que para nosotros es muy difícil llegar a las tierras puras fácilmente. Hay otras tierras puras muy populares en el budismo, como la tierra pura de Padmasambhava, como la tierra pura de Tara, también está la tierra pura del Buda de la medicina,
Y esas tierras puras sí están un poquito más mencionadas en los sutras porque aparentemente estos budas tienen un poquito más de conexión kármica con nosotros, ¿ya? Y no es tan exageradamente difícil nacer en ellas, pero en comparación con la tierra pura del Buda Amitabha, el resto de las tierras puras son muy difíciles de acceder a ellas. Te toca ser un santo antes de llegar allí. ¿Okay? Y estoy seguro que la tierra pura del Buda Shakyamuni no es excepción, ¿ya? La única tierra pura que tiene esa excepción, que acepta seres de todas las capacidades, es la tierra pura del Buda Amitabha, ¿ya? Eso es lo que hace esa tierra pura especial y casualmente es la mejor también. Eso lo veremos más adelante. Sí. ¿Listo? Listo, Bueno, entonces. listo. Bueno, entonces si no tenemos nada para decir, mundo de fantasías. Okay. Bueno, entonces vamos entonces a cerrar por hoy. Voy a hacer una pequeña oración. Lo hago también para mí. Qué pena. Eh, lo que veremos en la próxima clase. Bueno, entonces podemos hacer esta oración juntos, si desean. Homenaje al Buda Shakyamuni, homenaje a todos los Budas y los grandes Bodhisattvas de todos los mundos, de las 10 direcciones, homenaje al Buda Amitabha, que todos los seres sean libres de todo sufrimiento y alcancen la dicha y la paz suprema de la Budaidad. Namo Amitabha Buda, Namo Amitabha. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Nos vemos entonces ya.